Dice así la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Se cuenta que en una pequeña población en el siglo pasado, cuando apenas se iniciaban las instalaciones de luz, el municipio hizo la gestión para que los cables de luz llegaran a todas las casas y todas las casas pudieran tener focos para que encendieran sus luces en la noche. El presidente municipal había hecho arreglos para que en la casa de unos ancianos que estaba alejada del pueblo llegara la conexión de luz, y habían pasado años de ese suceso. Y en una ocasión el cobrador de la luz habló con el presidente municipal y le hizo el comentario que ni caso tenía pasar a cobrar a la casa de los ancianos, pues prácticamente no gastaban. El presidente municipal, que había puesto tanto esfuerzo para que los ancianos tuvieran luz, sabía el gasto enorme que había en comprar velas y en estar, encendiendo las velas y todo lo que implicaba no estar encendiendo los focos. Quiso ir a ver qué era lo que pasaba y fue a visitarlos, y fue precisamente al atardecer. Cuando le abrieron la puerta y lo saludaron, le dijeron: espérenos tantito, vamos a prender las luces. Y entonces el varón, el abuelito, fue y encendió la luz, se prendió, y la mujer fue para abrir un cajón, sacar unos cerillos y entonces prender las velas que estaban en toda la casa. Ya, ahora sí podemos hablar. Y apagaron la luz porque ya estaban encendidas las velas. Para eso utilizaban la luz. No habían sustituido y seguían generando un gasto enorme en velas estos ancianos, porque el presidente municipal pensó, nadie les explicó que esto sustituía el uso de las velas. El Espíritu Santo, aquí se habla, es el poder a través del cual la iglesia va a hacer la tarea que necesita hacer. Necesita un poder especial. Quiero que usted piense lo que ha pasado en este momento que leemos en la vida de los discípulos. Los discípulos hace 50 días vieron cómo Jesucristo ascendía a los cielos. Ahora ellos están esperando en obediencia, porque Jesús se los dijo que ellos debían de esperar en Jerusalén a que llegara el Espíritu Santo. Ellos bien a bien no sabían, pero en ese tiempo ellos estaban con ciertas inquietudes muy propias de toda la tarea que Jesús les había encomendado. Ellos se preguntarían en ese tiempo, ¿cómo ser la sal y la luz del mundo en un mundo dominado por Satanás? Y Jesús nos dijo que ustedes son la sal y la luz. Por otro lado, Jesucristo les había dicho que la cosecha, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y a poco nosotros vamos a hacer algo con una cosecha que es abundante? Pero ¿quiénes somos nosotros? Por otro lado, Jesucristo les había dicho, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y ellos, con todas las debilidades que ya para entonces eran muy obvias, ¿cómo iban a ser ellos perfectos? Por otro lado, el Señor Jesucristo les habría dicho que ellos serían los que llevarían el Evangelio, pero ellos estaban escondidos en sus casas, temerosos de que los atraparan también. Así es que había muchas dudas y no se habían movido en mucho por el miedo a que los atraparan y los persiguieran. Pero algo tenía que pasar. Y algo que sí hicieron bien era esperar. Lo que Jesús les había dicho, si tú lees en Hechos 1:4,
Dice que estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y entonces la promesa del Padre es, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y este evento que describe aquí en Hechos capítulo 2, del bautismo del Espíritu Santo, es importante para nosotros como iglesia, porque marca la inauguración de la vida espiritual en la iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay vida espiritual y por lo tanto no hay iglesia. Recordemos que sin el Espíritu Santo no hay alma viviente, pues ¿cómo creó Dios al hombre? Sopló en él y le dio alma. Y fue un alma viviente. Sin el Espíritu Santo no habría la humanidad como la conocemos. Sin el Espíritu Santo el cristiano no hubiera nacido de nuevo. Sin el Espíritu Santo seguiríamos en muerte espiritual y no andaríamos en un camino de santidad. Sin el Espíritu Santo necesitaríamos teólogos que nos estuvieran diciendo qué leer y cómo leer la Biblia, porque no habría entendimiento espiritual para leer la Biblia. Sin el Espíritu Santo necesitaríamos un sacerdote que nos confesara y nos perdonara de nuestros pecados. Pero es el Espíritu Santo el que nos da la conciencia de pecado y es a través del Espíritu Santo que podemos nosotros personalmente llegar a Dios y pedirle perdón. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros de manera individual recibimos el perdón del pecado. Así es que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre es fundamental. Acuérdate, el Padre es Dios sobre nosotros, el Hijo es Dios por nosotros y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Dios se hace compañía en el hombre. Así es que vamos a ver esta primera expresión del Espíritu Santo. Es importante esta primera expresión porque marca la inauguración de la vida espiritual de la iglesia. Primero, la primera expresión, lo primero que nos enseña, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La característica de una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo es la unidad, la comunidad. Estaban todos, ¿cómo? Unánimes, juntos. Se había, por parte de Jesucristo en la tarea que Él vino a realizar, logrado llegar a esa obediencia de estar todos unánimes juntos. Y todos los discípulos venían de situaciones de vida muy diferentes, ¿eh? Había unos pescadores de Galilea, otros venían de otras regiones, había un Mateo que había sido publicano, que estudió en la universidad publicana de fiscal, y había diferentes reuniones ahí de grupos de gente, pues todos estaban unánimes juntos. Dios pone en nosotros el deseo de estar como iglesia, de pertenecer a una iglesia y ser parte de la iglesia. Ahora que estamos leyendo Éxodos, ¿quién está leyendo Éxodo? Hay varios que estamos leyendo la Biblia en un año y empezamos ahora ya el libro de Éxodo. Y allí identifica a Dios a su pueblo. Allí dice el Señor que Él mandó plagas a la región egipcia, pero en la tierra de mi pueblo no habrá ninguna clase de plaga. Es pueblo. Somos pueblo de Dios. No somos individualmente. Dios no llamó a uno, llamó pues a multitudes
pero ahí dispuso de 12, señal de pueblo. Y Dios aparta de manera especial a su pueblo. Llegar a ser parte del pueblo de Dios es un milagro, ¿eh? Es un milagro. Ahorita que vimos lo que pasa en la región del Círculo del Silencio, es bien difícil allá hablar de Jesucristo. Te callan, no quieren escuchar nada. Son bien católicos allá. María es su intercesora y no quieren saber algo más. Es bien difícil, no se diga en otras partes del mundo, pero el hecho de que tú estés aquí es que hay un milagro. Cada uno de nosotros somos un milagro de la obra maravillosa de Dios. Algunos los sacó del catolicismo, a otros nos sacó de nuestro ateísmo. Cada uno de diferentes formas Dios nos ha llamado y eso es un milagro. Pero nos llamó a ser pueblo, a ser parte de una comunidad. Dios aparta a este pueblo porque sabe que la persona necesita respuestas al vacío del alma. Dios es el que puede dar la paz y quitar los miedos, angustias, situaciones de dolor interno que nos aflige. Ahora estamos por cumplir nuestro 14 aniversario y estamos agradecidos por eso, porque como iglesia Dios puso a este pueblo aquí. Nosotros, ¿cómo nos llamamos? Lazos de esperanza. ¿Cuál es el texto lema de Lazos de Esperanza? Primera de Pedro 3:15. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:15? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué nos llamamos lazos de esperanza? Porque nos enlazamos en una misma esperanza, la esperanza de Jesucristo, la esperanza de lo que ya está haciendo en nuestras vidas y la esperanza de lo que hará en la eternidad con nosotros. Por eso somos lazos de esperanza. Por eso el objetivo tan fuerte que tenemos de que tú te enlaces a un grupo. Y tenemos grupos pequeños, grupo de mujeres, grupo de varones, grupo de jóvenes, grupo de adolescentes, grupos en casa, porque queremos que te enlaces, no queremos que vivas tu cristianismo a solas. Es buena la reunión congregacional, gracias a Dios que vienes, pero queremos que también te enlaces con un grupo pequeño. Otra característica del bautizo del Espíritu Santo, entonces ya vimos la primera, es que te nace estar en un grupo cristiano. Hay deseo de estar en congregación. El segundo aspecto, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La segunda característica es que es bajo el fuerte mover del cielo. Hubo del cielo, vino del cielo. ¿De dónde vino Jesucristo? Del cielo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino del cielo, no es de esta humanidad. Y qué bueno que viene del cielo, porque la convivencia de las personas puede ser que sustituya la necesidad del cielo. Pero si fuera por nada más la convivencia de las personas, pues mire, hay muchas religiones donde se reúnen y hacen un cierto tipo de ritual religioso y pueden caer en una catarsis donde, yo siento. Pero esas experiencias son partes humanas. Tiene que venir de lo celestial para tener una verdadera experiencia espiritual. Lo que viene de lo alto. Usted conoce algo de las cataratas del Niágara, ¿verdad? Las cataratas del Niágara son una gran muestra de las maravillas de la creación. Y es un gran río allá en Canadá que llega a un tope en su altitud y caen las cataratas, 500,000 toneladas de agua por minuto.
Es un tremendo despliegue de poder. El lago Ontario es el que recibe estas aguas y entonces se observa la caída y un gran poder. Así cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, viene de lo alto y con gran poder está actuando en nuestras vidas, moviendo nuestras vidas. Y eso es lo que estaban haciendo. Ve usted Hechos 2:11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eran personas que habían estado paralizadas 50 días. ¿Y ahora qué están haciendo? Están saliendo de sus escondites y están hablando de lo que Dios hace maravillosamente, de la expresión de Dios en ellos y cómo ellos han experimentado la presencia de Dios. ¿No es increíble que alguien que tenía miedo y estaba paralizado, ahora se quita ese miedo y se mueve en un caminar donde expresa la maravilla de Dios? Por eso se requiere el poder de lo alto para que haya esos cambios en el corazón del hombre. No es fácil mover el corazón del hombre. Me acuerdo cuando era niño, yo tendría unos 7 años. Y hasta ese entonces la vida en la familia había sido una vida de guerra. Era una guerra. Cuando llegaba, antes que llegara mi papá, la guerra entre hermanos era una batalla campal. Mi mamá era la referee y era la que trataba de organizar, pero realmente éramos una familia muy, muy pleitera. Y llegaba mi papá y mamá les decía nada más a mi papá: mira, aquí están todos, este y este y este, dales, y este, dales, y todos, y escondernos. Y al rato mi papá se enojaba también y al rato también le daba a mamá, y era una guerra la que vivíamos. Pero cuando llegó Cristo a la casa, la primera que fue movida en el Espíritu Santo fue mi mamá. Y para mí, para la familia, fue muy notoria antes, la historia de la familia antes de Cristo y la historia de la familia después de Cristo. Mi papá no se convirtió en ese momento, ni ninguno de nosotros los pequeños. La que se convirtió fue una mujer que quebrantó su corazón, vio la situación tan difícil, tan imposible que vivía en su casa, y fue que quebrantó su corazón y aceptó al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo llegó a morar en esa vida. Y ya cuando llegaba mi papá y mi mamá no se quejaba de los hijos, ella había con sabiduría movido las cosas para que estuvieran en calma esa bola de rebeldes. Entonces mi papá decía: a ver, yo necesito tener una forma de pelearme con esta esposa. Y entonces: oye, pero compraste de más, hiciste mal la comida, te faltó esto. Y entonces ella: sí, viejito. Le decía viejito, siempre le dijo viejito. O papito: sí, papito, sí, papito. Pero te digo que hiciste mal esto. Sí, papito, lo voy a tratar de hacer mejor. Y mi papá se quedaba así: ¿qué te picó? ¿Qué mosca le habría picado a esta? Y le trataba de picar más y no, ella no contestaba. Para mí fue algo diferente que estaba pasando ahí. Yo como niño no sabía bien a bien qué pasaba, pero ahora ya no había los pleitos de antes. No fue fácil para mi mamá. Diría: es imposible. A lo mejor tú tienes un asunto en casa que para ti es imposible mover, pero para Dios no. Y es lo que empezaba a pasar en la casa, en la familia. El mover de lo alto hacia una mujer que había decidido que Cristo gobernara su vida. Fue un proceso gradual en el cual paso a paso la familia fue moviéndose hacia Cristo. ¿Por qué? Porque había un poder especial ahora en una persona. Y si esa persona se mueve en el poder del Espíritu, lo demás cambia. Por eso dice la promesa:
tú y tu casa serán salvos, porque una persona que se mueva en el poder del Espíritu, esa viene a significar un gran cambio. Puede ser un joven, puede ser un niño, el que se mueva en el Espíritu Santo y todos los demás sigan en su locura, pero ese niño, esa niña, ese joven, esa esposa, ese esposo, movido en el Espíritu Santo, empieza a ver Dios obrando de manera maravillosa, porque viene el poder de lo alto, viene de lo alto, y es de donde queremos y necesitamos que venga el poder. Por otro lado, otra característica del bautizarse en el Espíritu Santo, tercero, es para hablar con poder de las maravillas del Señor. Versículo 3, que dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No hay nacimientos en cunas cristianas. Es que yo soy hijo de cristiano. Pues qué gusto, pero eso no te hace ser cristiano. Es personal. La lengua de fuego en cada uno de ellos. No dice en los jefes de cada familia hubo lenguas repartidos de fuego y con eso ya toda la familia, no. Esto es algo personal, individual. El fuego es un símbolo de la energía que llega a los presentes. Es un símbolo también de la purificación que hace en la vida de las personas. Y miren, necesitamos ser purificados de lo alto, porque nosotros mismos no vamos a lograr la purificación por nuestros errores y pecados pasados. ¿Quién es el que nos purifica? La sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo es el que nos purifica. Necesitamos esa purificación y es un regalo de Dios, el perdón que viene a la vida del creyente. Y todo cristiano tiene ese privilegio de contar con la presencia del Espíritu Santo. Y dice, versículo 6, hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno lo oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Entiéndase aquí que en ese momento, dado que era un festejo del Pentecostés para la población judía que iban a Jerusalén, venían judíos de todas las regiones del Asia, de todos los países con diferentes lenguajes, traían diferentes idiomas. Y lo que se expresó allí a ellos, los cristianos que estaban en ese lugar, es que ellos al hablar, ellos hablaban su idioma, el idioma arameo, que es el idioma que se hablaba en ese entonces. Ellos que hablaban arameo, les escuchaban en el idioma cretense, griego, en otro idioma romano, en todos los idiomas de donde venían esas personas, pues ellos les entendían. Mira qué bien habla el italiano, mira qué bien habla el griego. ¿Y ellos quiénes son? Pues son galileos. ¿Y cómo aprendieron así estos idiomas que son tan difíciles de aprender? Bueno, porque el Espíritu Santo estaba ellos divulgando las maravillas de Jesucristo, lo grandioso que era que Jesucristo estaba dando el Espíritu Santo y el Padre estaba haciendo un nuevo pueblo en base a lo que Cristo había hecho. ¿Cuál es la característica del Espíritu Santo en la iglesia? Es que da la capacidad para ir a toda nación. Lo que se estaba pasando es que estaba rompiendo barreras. El idioma es una barrera, pero no tan solo el idioma, la cultura es una barrera. La situación económica es otra barrera para que haya un acercamiento entre las personas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Quita las barreras culturales, las barreras sociales, las barreras económicas. Quita las barreras para que tú y yo estemos aquí entre todos nosotros de diferentes, diríamos, orígenes culturales, estamos reunidos.
Somos mexicanos y en eso hay una gran comunidad, hay una unidad, pero cada uno viene de diferentes maneras culturales, económicas y sociales, y sin embargo estamos todos reunidos aquí. También es que hay un lenguaje común a todo humano. El lenguaje que requiere todo ser humano conocer es el mensaje de su condición pecadora y de saber que hay un Salvador. Yo me acuerdo que cuando estaba en el proceso de evangelización, yo estaba trabajando en un banco y llegó un muchacho como supervisor de la Comisión Nacional de Valores y empezó a hacer auditoría. Yo todavía no era cristiano, andaba en eso. Este muchacho, trabajando su trabajo, entre ellos entrevistar a algunos de los ejecutivos, me entrevistó a mí. Yo ya lo había visto en otros escritorios con otros compañeros y algo me había llamado la atención. Y cuando me tocó hablar con él, él empezó muy amablemente, con mucha pues elegancia, mucha cortesía. Empezó a hablarme: Antonio Vaca, usted es el ejecutivo, vengo para aprender de usted, quiero aprender. Su forma de ser me hizo que mi corazón empezara a moverse. Y me hizo la entrevista, y yo le contestaba y sentí en él algo especial y le dije: oye, ¿tú eres cristiano? Me dice: sí, yo soy cristiano. Oh, y su forma de... no me habló de Cristo a través de algo específico, pero su forma de hacer me habló de Cristo. De tal forma que yo lo... eres cristiano. Y después yo pensé: yo quiero ser un cristiano así, que aún sin hablar dé a conocer que Cristo está en mi vida. No hubo un lenguaje, pero hubo la presencia del Espíritu Santo en esa vida. Y así me ha pasado ver personas que no necesitan decirme que son cristianos, pero su comportamiento es de alguien donde brilla Cristo en su corazón. Ese es el germen de la evangelización y de las misiones. Eso es lo que es una iglesia que tiene al Espíritu Santo, porque habla con poder las maravillas del Señor. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir bajo, si ya naciste de nuevo, si tú ya eres parte del pueblo de Dios, tú ya naciste de nuevo, tú ya sabes que has recibido la convicción de tus pecados y la necesidad de un cambio en tu vida, y que el único que te va a dar ese cambio es Jesucristo. Eso es nacer de nuevo, nacer al Espíritu de Dios, estar convencidos de que mi vida por mí misma, por mí mismo, no puedo cambiar. Necesito del Espíritu de Dios, y además el Espíritu de Dios me da la esperanza de que en Cristo Jesús sí puedo. Y además me da la convicción de que Cristo Jesús está tocando a mi puerta y me dice: Toño, me dice por mi nombre, me dice: yo estoy aquí, déjame entrar a tu vida, yo quiero estar en ti. Y cuando tú le abres a Cristo tu corazón y le dices: sí, Señor, yo no puedo con mi vida, ayúdame. Ya he intentado cambiar tantas veces que ya me cansé de intentar cambiar, pero quiero que tú lo hagas. Yo no voy a cambiar, pero tú dices que puedes cambiarme. Ayúdame, Señor. Si usted ya experimentó eso, déjeme decirle algo. Hay una orden, dice en Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa es la orden, que nosotros debemos rellenar nuestro espíritu. Si nosotros ya fuimos bautizados por el Espíritu Santo en la convicción de la necesidad de Dios sobre nuestras vidas, necesitamos estar rellenando nuestras vidas con el Espíritu Santo. Sed llenos, dice. Sed llenos. Nos indica una acción voluntaria. Yo voluntariamente voy ante el Padre
y suplico ser lleno del Espíritu Santo. Ya está en mi vida, ya me ha sellado el Espíritu Santo, pero necesito ser lleno. Mire, en nuestro quehacer diario vivimos y empezamos a vivir en base al Espíritu de Dios, pero también en base a nuestras propias fuerzas, a nuestra propia sabiduría. Y vamos dejando a un lado el Espíritu Santo. Y por eso dice la Escritura, vuélvanse a llenar del Espíritu Santo. Pide ser lleno del Espíritu Santo. Y para eso es necesario tener hambre por el Espíritu Santo. Necesitamos diario buscar la presencia de Dios, aquietando nuestras almas y pedirle a Dios, Señor, quiero tener comunión contigo en una decisión personal de búsqueda. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y es lo que te invita hoy la palabra de Dios a que tú medites. Si está Dios en mi vida, si está llenando mi vida con su presencia, y si no es así, quiero que esto pase, quiero llenar mi vida con el Espíritu de Dios, está disponible. Vamos a escuchar esta primera parte, que es un poema, y después nos levantamos para entonar este canto, si tú estás de acuerdo en que venga el Espíritu Santo y llene con su presencia tu vida. Vamos a escuchar. Mi fuego se apaga, mi esperanza se oscurece. He dejado de congregarme, he decidido renunciar a las invitaciones para reunirme. Me he llenado de rencor y amargura y siento que he entristecido al Espíritu Santo. Sin embargo, tú estás siempre dispuesto a socorrerme. En momentos de tristeza y soledad me has consolado. Por caminos de peligro y maldad tú me has cuidado. Espíritu de Dios, perdóname, me arrepiento. Dame poder, dame sabiduría para andar en tus caminos. Quiero la pasión para vivir y hacer lo que debo de hacer, lo que tu palabra demanda y yo debo obedecer. Espíritu Santo, aunque no puedo verte, sí puedo sentirte, sí puedo honrarte y sobre todo adorarte. Tu presencia es increíble y tu poder inigualable, tu misericordia indescriptible y tu existencia es incuestionable. Ven, Espíritu de Dios.